Amém. Glória a Deus. Quem sabe um dia não dá para dar certo do senhor vir para cá e conhecer e predicar aqui para nós outros aqui. Por supuesto, claro que sí, Dios dirá. Y también usted venir a Mendoza también sería muy bueno. Amém. Pastor Osório, o senhor está com a palavra, fica à vontade para você transmitir a mensagem que Deus colocou em seu coração. Amén, amén. Gracias, pastor. Amém. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, versículos desde el 17 al 22. ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Y dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabe: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, dice la palabra, y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos en esta noche. Señor, Padre del cielo, te alabamos y te agradecemos por tu amor. Señor, aquí nos presentamos delante de ti para pedirte, Señor, luz a nuestra mente, alumbra nuestra mente para poder entender lo que vos tenés para nosotros. Gracias, porque tú eres un Dios fiel, maravilloso y misericordioso. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Acá vemos un joven que dice que vino corriendo, vino apurado, presuroso a los pies de Jesús e hincando su rodilla delante de él, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta que nosotros nos hemos tenido que hacer alguna vez los cristianos para llegar a conocer a Jesús. Pero es la pregunta que quisiéramos que nuestros amigos, que nuestros vecinos, que nuestros familiares algún día nos hicieran para poder hablar del Señor. Y aquí esta pregunta se la dijeron a Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? Bueno, no hay nadie, solamente Dios. Y entonces le dijo los mandamientos. Y aquí le dice, ¿sí? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo que este joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos decir que este joven era mucho mejor que muchos de nosotros. ¿Sí? Este era un joven que realmente había guardado. Fíjense que todo esto son mandamientos relacionales, ¿no? En cuanto a relación con las personas. Y entonces Jesús, mirándolo, dice que lo amó. Así como te ama a vos y que me ama a mí, lo amó Jesús y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué le dice? Y tendrás tesoros en el cielo. No tesoros en la tierra, tesoros en el cielo. Y le dice: ven y sígueme y tomando tu cruz. Y aquí creemos que el joven podría haber saltado de alegría, sin embargo se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque sabía que tenía muchas riquezas y su corazón estaba en las riquezas. Y la pregunta: ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. No.
porque Dios nos puede bendecir de una manera increíble a cada uno de nosotros. Lo malo es que el dinero ocupe el primer lugar en mi vida, ¿sí? ¿Es malo el deporte? No, los deportes son buenos. ¿Es malo el televisor? Creo que no. ¿La familia es mala? No, es una bendición. ¿Los amigos son malos? No son malos siempre que ni mi familia, ni mi trabajo, ni el dinero, ni los amigos ocupen en mi vida el lugar que solo le corresponde a Dios, el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Glória a Deus. Y en esto es muy importante, porque también en la Biblia encontramos en Lucas 19 la historia de Zaqueo, que era un hombre bajito, ¿sí? Pequeño de estatura, pero y también era jefe de recaudadores. Y los recaudadores eran mal mirados por el pueblo de Dios porque trabajaban para los romanos y venían y le cobraban impuestos onerosos, usureros, demás, y entonces no eran limpios, y entonces se quedaban con una parte, y mucho menos el jefe, que se quedaba con una parte de cada uno, como en este caso Zaqueo. A Zaqueo no era querido en el lugar, era obvio, porque no era querido. Cuando Jesús va caminando, él se subió a un árbol para poder verlo, pero tampoco quería estar pegado a las personas porque no era bien mirado. Y cuando Jesús lo vio y lo llamó por su nombre y le dijo que tenía que estar esa noche, ese día en su casa, él bajó presuroso. Y cuando estaban en su casa, los de afuera decían, se está juntando con gente de mala reputación, gente mala, se está juntando con pecadores. Pero la sola presencia de Jesús delante de Zaqueo y el espíritu que esto genera, Amén, comenzó a obrar una transformación en la vida glória a de Deus. este hombre, de Zaqueo, y le dice, quiero decir las palabras que él dijo, ¿no? Dice... se puso en pie y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Glória a Deus. ¡Wow! ¡Qué transformación! Acá hay una diferencia. Los dos eran personas ricas. Sin embargo, uno se fue triste porque tenía mucho, pero el otro dijo, la mitad doy. La mitad doy a la... Y si he ofendido a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. La buena noticia es que tal vez muchos de nosotros alguna vez prestamos la firma, fuimos garantes de alguien y nos pagaron mal, o prestamos un dinero y no nos devolvieron, o nos hicieron daño cuando hicimos un negocio con ellos. Pero la buena noticia es que nosotros no tenemos que enojarnos con ellos, sino orar para que ellos lleguen a conocer a este Señor tan maravilloso, Jesús, el Hijo de Dios que vino y que murió en la cruz por nosotros, y que cuando ellos lo conocen comienza una verdadera transformación que nace no desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y suceden cosas como las que sucedieron en Zaqueo. Devolvió la mitad de sus bienes para repartirla entre los pobres. Y aquel que había ofendido, aquel que había él estafado, le iba a devolver 4 veces. Y en esta noche podemos decir que si alguien te robó, si alguien te estafó, si a alguien le prestaste la firma y no pagó nunca, no te enojes con él, al contrario, clamá para que él conozca al Señor, clamá para que el Dios de amor que vos conocés llegue y transforme esa vida. Tal vez mañana te devuelva cuadruplicado lo que te llevó en algún momento, ¿o no? Esto es maravilloso. En 1 Corintios 13 nosotros encontramos un poema de amor maravilloso, ¿no? Que dice... 13. Primera de Corintios 13, sí.
y dice la palabra del Señor, es tan maravillosa, es, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Y si yo tuviese profecías y entendiese los misterios de la ciencia, de tal manera que trasladase a los montes, que yo pudiese decir a los montes, córranse, y los montes se moverían por mi fe, pero no tengo amor, de nada, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes, como hizo Zaqueo, para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. El amor es lo que nosotros tendríamos que profesar, el amarnos, simplemente amarnos de una manera sin medida, como lo hizo Jesús con nosotros. Porque el amor es lo más importante, porque el amor es obediencia, mientras que la desobediencia es pecado. Y el pecado que hace Romanos 3:23 dice que el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, pensando esto, cuando Jesús caminaba por el pueblo, le preguntaron en Mateo 22, del 36 en adelante, y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, fíjense lo que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante que pueda resumir el Antiguo Testamento, los profetas, la ley? Y es el amor. Amar a Dios con la mente, con el corazón, con el alma, y al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia. El amor no debe tener medida. El amor debe ser como amó Jesús. Amar por sobre todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? Amar a Dios primeramente por sobre todas las cosas. Pero algún papá dirá, ¿cómo puedo amar a Dios más que a mi filio, que a mi bebé? A un bebé recién nacido, sí, tenés que amar a Dios más que a ese bebé, más que a los nietos, más que a la esposa, más que al trabajo, más que al dinero, porque cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a cuidar a nuestra esposa, vamos a honrar a nuestros hijos, vamos a honrar a quien hace negocios con nosotros, vamos a ser una persona de bien que va a estar por donde vaya mostrando lo que es ser un hijo de Dios. Amén. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. El primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿le hemos dicho a Dios, te amo, Señor? Papá, te amo. Un pastor estaba en su oficina queriendo preparar el sermón para el domingo. Y hay días que no vienen las ideas, hay días que el tiempo es poco, y él no había podido por un montón de circunstancias, que lo llamaban por teléfono, hablo muy fuerte, que lo llamaban por teléfono o que golpeaban la puerta, y estaba muy preocupado y le dijo a su esposa que no lo molestara a nadie. Él se encerró en su oficina y él quería poder, en su escritorio, y quería poder.
y su pequeña hija quería hablar con papá. Y entonces mamá le decía, no puedes porque está ocupado. Y en un descuido de la mamá, la pequeña abrió la puerta y hizo hasta que abrió y entró. Y el papá le iba a decir, estoy muy ocupado, y ella corrió y se sentó en su colo, ¿sí? En su falda, en su colo. Sí. Y allí le dijo, pero amor, ¿no sabés que estoy muy ocupado? ¿No ves esto? Y ella le dijo, vine solo para decirte que te amo mucho, papá. Le dijo y se fue. Y cuando cerró la puerta, su niña, su filia, al salir, él se dio cuenta que eso era lo que tenía que predicarle a su iglesia. Él tenía que hablar del amor de Dios, pero el amor de Dios era decirle a cada uno de los miembros de la congregación, de la iglesia, tenía que decirle que si en verdad amaban a Dios, se lo tenían que decir. Hay muchas personas que cuando fueron pequeños, conocí a algunos abuelos que cuando fueron pequeños fueron tratados, algunos con abuso por parte de los abuelos o de los tíos. Entonces ellos crecieron sin poder decirle a nadie te amo. Entonces sus hijos crecieron, ya eran pequeños filios, pero ahora son grandes y nunca escucharon a sus padres decirle que lo aman. Qué importante es, digo, cortar con esto, con este daño que hizo Satanás en las vidas de las personas y poder decir de corazón, te amo mi filio, te amo mi esposa, te amo mi hermano. Y por sobre todas las cosas, oh Dios, te amo. Amén. Nuestro amor a Dios queda en evidencia cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Nuestro amor a Dios se nota porque es más que importante que nosotros cuidemos nuestra relación con Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, porque el propósito de la ley del Antiguo Testamento fue mostrarle a la gente nuestra incapacidad de guardar los mandamientos. El propósito del Antiguo Testamento y de demostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de Jesucristo como nuestro Salvador. Amén, amén. Gálatas, capítulo 3, versículo 24, nos dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llevemos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. La ley ha sido la que se encargó de mostrarnos a nosotros que necesitamos a Cristo. Toda la ley, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos estaba hablando proféticamente de que necesitábamos un Salvador y que necesitábamos el amor de Dios en nuestras vidas. La fe fue dada para revelar nuestra pecaminosidad, la ley, ¿sí? Y aunque la ley era buena, dice Romano, ¿sí? Y era santa, esta ley no daba salvación al pueblo. No alcanzaba con la ley, porque bien sabemos nosotros que por nuestras obras no podemos ser salvos. Sí. Y la pregunta final ya en esta hora, la pregunta es, ¿estamos confiando en nosotros mismos para ser salvos? Porque creemos que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos. Cuando hablamos con algunas personas y le decimos, ¿usted cree que es salvo? Sí, si esta noche Dios la viniera a buscar, ¿usted cree salva? Sí, yo creo que soy salva. Perdón. Y entonces cuando le preguntamos, ¿y por qué cree usted que va a ser salva? Y porque yo no le hago mal a nadie. No han entendido, se creen que la salvación es por obra, pero la palabra de Dios nos dice que la salvación no es por obra para que ninguno se gloríe. La salvación es por fe. Muchos dicen, yo jamás hice mal a nadie, pero la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Romanos 3:23 dice,
que no hay diferencia por cuanto todos pecamos, ¿sí? Y Salmo 14:3, déjeme que le diga lo que nos dice esta palabra. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos estábamos lejos de Dios. Por eso nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Jesús, mientras vivía aquí en la tierra, nos dejó un nuevo mandamiento que nos dice Juan 13:34, y nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento que nos deja el Señor es un mandamiento de amor. Amén. Cuando nos dijo del primer y el segundo mandamiento era amar por sobre todas las cosas, primero a Dios, pero también a los semejantes. Y el Señor, antes de partir, nos dijo que nos dejaba un nuevo mandamiento. Y primera de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es lo que la palabra nos dice. El Señor nos dice que debemos amarnos. Y entonces, el amar es obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y dice en Filipenses, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó y un nombre supremo le dio, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Porque Jesús agradó a Dios con su manera de obedecer la palabra. Y es lo que nos pide a nosotros. ¿Qué significa? Que Jesús vino por amor, que Jesús se hizo hombre, dejó su trono y su corona y descendió a la tierra para hacerse hombre, y dio su vida para rescatarme a mí, pero también para rescatar a todos los oyentes, al pastor y a cada uno de nosotros, ¿sí? Y por eso dio a su Hijo amado. Fue una tragedia para Dios dar a su Hijo para que muriera en la cruz. No fue cosa fácil. Y para Jesús morir en la cruz, dice que brotó agua y sangre de sudor, ¿no? Y esto es científicamente comprobado, que cuando hay una gran opresión, un gran peso en nuestra mente, esto sucede. Y Jesús sabía lo que pasaba, a tal punto que le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, quiero hacer lo que planeamos, tu voluntad, Padre. Amén. Amén. Juan 3:16 dice que verdaderamente para Dios fue algo tremendo. Dice: de tal manera amó Dios, o tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si nosotros creemos, tenemos vida eterna. Porque Amén. No envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Gloria. No podemos dudar del amor de Dios. Napoleón trató de establecer un reino por medio de la fuerza de su ejército, y lo mismo hicieron Alejandro el Grande, Julio César y muchos jefes de ejército en algún momento. Pero Jesús fundó su reino sobre las bases del amor. Su reino va a prevalecer toda la eternidad. Y esto es realmente maravilloso. La pregunta es: ¿qué harás respecto al amor de Dios? ¿Qué vas a hacer respecto a este amor de Dios? Amén. Y quiero terminar con una ilustración. Un hombre, un noble, llegó a una ciudad e hizo que prepararan carteles y que pusieran en todo el pueblo, y el cartel decía que los que tuvieran deudas, que tuvieran una deuda, que fuesen a él, y que él en un día, desde las 8 a las 12 del mediodía, 4 horas, iba a estar ayudándolos con esas deudas. Llegó el día, se hicieron las 8 de la mañana, abre la puerta, no llegaba nadie, se hicieron las 9, se hicieron las 10, se hicieron las 11, y un ratito después de las 11 venía un hombre muy humilde,
y con mucha vergüenza, y dice, es aquí donde decía el aviso que me iban a ayudar con mis deudas, adelante, es aquí. Y lo hizo sentar a la mesa y le dijo, dígame, ¿cuánto es su deuda? Y él dijo la deuda que era, y entonces él preparó un cheque. Lo único que tiene que hacer es esperarme hasta las 12 que cierro. Se quedó allí. Esperaron un rato más, nadie, no venía nadie. Y un ratito antes de cerrar, otro hombre muy humilde y una mujer venían y le dijeron, nosotros venimos por esto, los hizo pasar también y les preguntó, ¿usted cuánto es su deuda? Tanto. Preparó un cheque. A las 12 justa lo firmó los 3 cheques. Y salieron y cerró la puerta y se terminó. Afuera habían un montón de personas esperando para burlarse. ¿Burlarse de qué? Burlarse de estos tontos que creyeron en la palabra de un noble. Pero cuando quisieron burlarse, ellos les mostraron el cheque con todo la deuda para ir a pagarla. Y salieron corriendo, golpearon, pero ya era tarde. La puerta se había cerrado. Me hizo acordar cuando escuché la ilustración esta, que cuando el arca, mientras estuvo abierta, que pasaron los animales, nadie del pueblo creyó, nadie del pueblo le dijo, yo quiero estar ahí. Al contrario, se burlaban de Noé, porque donde estaba era, ¿cómo iba a ser para que el agua llegara para moverla? Pero Dios había planeado el diluvio. Y cuando se cerró la puerta, cuando Dios cerró la puerta, nadie más pudo entrar. Amigos, quiero decirles que hoy el Señor nos da la posibilidad para que todos los que aún no han confiado puedan creer y puedan decirle al Señor, yo necesito eso que vos tenés para mi vida. Jesús vino y murió en la cruz. De tal manera amó Dios, decíamos, que amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado por no creer. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Espero que cada uno de ustedes pueda decirle en este día, Señor, te necesito en mi vida. Señor, necesito la vida eterna. Necesito que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque cuando la puerta se cierre, ya no habrá tiempo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Que en esta noche cada uno de nosotros podamos pensar cómo estoy con el Señor. Jesús, en Jeremías, Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. El Señor nos ama, el Señor no conoce a nadie y el Señor quiere bendecirnos. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Abrir tu corazón? Tal vez es lo más difícil a veces, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te necesito, entra en mi vida. Y voy a hacer una oración por si hay alguien que lo escucha ahora o después, para que sepa cómo poder entregar o cómo invitar al Señor a entrar en su corazón. Sí. Esta noche entiendo, en este momento entiendo que te necesito. Bien. Ruego, Señor, que tú entres en mi vida y en mi corazón. Señor, soy pecador. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene multitud de pecados. Pero ruego, Señor, que tú moriste en la cruz para salvar mis pecados, puedas lavar y perdonar mi pecado. Porque necesito tu amor en mi vida. Necesito tu perdón. Necesito la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Graças pela palavra poderosa, muito buena.
E esperamos que possamos fazer outras vezes. Amén. O canal Oração Sem Fronteira, como eu falei aquela hora no privado, a nossa ideia é fazer um dia com cada país. Se o pastor tiver disponibilidade e quiser fazer um dia por semana, aí a gente poderia fazer a conexão com a Argentina toda semana, uma vez por semana. Assim como já fazemos com o Chile, uma vez por semana com o Chile e com Angola. E com os Estados Unidos já estamos fazendo pela 3ª vez. Aí amanhã, se os senhores se interessar, a gente conversa e vê o dia que é legal, que não te atrapalha, que o pastor está disponível para uma vez por semana a gente fazer uma parceria. Los pastores bautistas de Mendoza, sin duda, están abiertos todos ellos, o muchos de ellos, para estos intercambios tan importantes, porque conozco a varios de ellos, nos juntamos una vez por mes o a través de internet, y sin duda hablo por mí y hablo por alguno de ellos, seguro vamos a estar conectados. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos estar então encerrando. Hoje nós não vamos fazer as apresentações, porque já estamos com 00:06, mas dá para ler o nome das pessoas rapidinho, irmão? Então nós vamos estar agradecendo a todos em geral, porque há muitos nomes hoje, aumentou a live bastante, entrou bastante irmão argentino, muitas pessoas lá aí da Argentina, né? Que bênção, uma bendição muito grande. Um abraço aos nossos irmãos argentinos, os irmãos chilenos, que também estão conosco, os irmãos de Paraguai também, os irmãos de Paraguai que nos acompanham, os irmãos de Maringá, no Paraná, os irmãos de São Bernardo, São Paulo, de Araçariguama, de Avaré, de Arandu, de Cerqueira César, de Jales, de Franco da Rocha, do Rio de Janeiro e de outros lugares que aí a gente não deu para ver o nome da cidade. Um grande abraço. Quero dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com os irmãos. Hoje, essa mensagem que o pastor Hector trouxe é uma mensagem que amanhã você poderia ouvir de novo. Entrar lá na página e procurar uma mensagem tremenda sobre salvação, né? Sobre o amor de Deus. E talvez você está com aí algumas dificuldades, né, de entender a respeito da salvação, a respeito como que você pode fazer para alcançar a sua salvação. Uma palavra linda, maravilhosa. Que Deus abençoe aí a Igreja Batista, Voz do Céu, né, em Mendonça. Um grande abraço aos irmãos de Mendonça, toda a sua família. Pastor, vem aqui, meu irmão. Vem aqui, José. Pastor, que Deus abençoe a esposa, os filhos. Vou apresentar aqui minha família para o pastor. Aqui. Esposa. Deixa eu ver se aparece. Acá viene mi filia. Glória. Amém. Dios bendiga grandemente su vida y su ministerio. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe a todos, meus queridos. Pastor Ricardo. Pastor Ricardo? Renato. Pastor Renato. Deus abençoe. Renato. Amém. Isso. Obrigado. Ele está aí ainda ao vivo. Lembrar que amanhã estaremos com o pastor de Itu, né, da igreja de Itu, pastor Messias, que é de Arandu, mas o campo é de Itu, Assembleia de Deus. Na sexta-feira com Angola, às 20 horas, pastor. Se o senhor quiser acompanhar, sexta-feira às 20 horas. Porque o horário de lá é diferente, o fuso horário de Angola. E no domingo, o pastor Januário, que está aí conosco também, é de Maringá, no Paraná, da Igreja Presbiteriana Missionária. Vai estar pregando o pastor Januário e o missionário Hildo Fragoso estará louvando. E na terça-feira, diretamente de Miami, na Flórida, Estados Unidos, o pastor Edilson estará fazendo conosco a segunda conexão diretamente dos Estados Unidos. Uma bênção muito grande, hoje foi muito legal. Um grande abraço, meus irmãos. Não se esqueça, tudo pode ser mudado
através da oração. Glória a Deus, tudo pode ser mudado através da oração, meus irmãos. Até a próxima, tchau. Bendiciones.